Bien, pues el motivo de esta grabación es para realizar un análisis del artículo No Silver Bullet in an Accidents of Software Engineer, el cual fue escrito en 1987 por Frederick P. Brooks. Eh, Aunque ya hace algunos años este artículo nos deja a los desarrolladores de software un- una excelente aportación porque si lo vemos desde un punto motivacional, nos deja alentadores enseñanzas para contribuir a nuestro perfil profesional o nuestro oficio como desarrolladores de software. La traducción literal se podría decir como que no existen balas de plata, la esencia y el accidente de la ingeniería de software. Y vemos algo aquí, encontramos en el artículo que tiene que ver con algo filosófico porque nos habla de esas esencias y esos accidentes en se basa en una categorización aristotélica de, de ese filósofo. Bueno, pero lo vamos a ver más adelante. El artículo hace un silogismo con las balas de plata y la leyenda de los hombres lobo, porque nos habla de que esos hombres lobos se pueden transformar de ser unas personas gratas, de lo familiar a personajes horroríficos, y por eso nuestros proyectos de software se pueden convertir igualmente en monstruos que se nos salen de presupuesto, que no nos alcanza el tiempo, que en fin, una innumerable de situaciones que esos proyectos de software se pueden presentar dentro de esta administración. En, En realidad, este artículo, una vez que lo leí alrededor de 4 o 5 veces, si mal no recuerdo, me dejó en lo personal algunos aspectos como pues realmente disfrutar el ser un desarrollador o desarrollar sistemas. Pero eso también implica algunas desgracias que todos nos encontramos. Eh, Después veremos ahorita en el análisis cómo esas leyendas del hombre lobo se aplica a los proyectos de software y cómo hace ese silogismo el autor. Y después veremos esas dificultades esenciales y accidentales que les hablaba con una silogía o cómo se basó el autor en el filósofo Aristóteles. Y por último veremos cuál es la esencia del software. Entonces, hablamos primeramente que se debe de disfrutar el oficio de ser desarrollador, debemos de tener ese placer por saber que las cosas que nosotros desarrollamos son útiles para los demás, lo debemos de hacer con con diversión, disfrutándolo, con una fascinación de que nosotros estamos diseñando o armando rompecabezas complejos de componentes de software, y sobre todo con la diversión de que cuando estamos inmiscuidos en el aspecto de desarrollo de software estamos en constante aprendizaje, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Mm, Bien, veamos por qué se debe de disfrutar el oficio, porque programar, aunque es difícil y tedioso y muchas veces nos lleva a superar nuestra capacidad de ¿cómo podría decir? Nos saca de quicio o abandonamos proyectos por algunas horas de que ya nos hemos enfadado. Bueno, pero programar debemos de considerar que reactiva la creatividad que todos los seres humanos, pero que algunos la explotamos menos que otros. Y esa creatividad nos va a llevar a superar muchas dificultades que tenemos todos los seres humanos y obtener algunos placeres. Como desarrolladores de software también encontramos que tenemos algunas
inconvenientes, algunas brechas. Y eso es, por ejemplo, aspectos como cuando desarrollamos un software o nuestro producto final aún no lo lanzamos y resulta que ese software ya es obsoleto. Y aquí tengo presente algún caso, un caso que sucedió en mi actual institución en la que laboro. Bueno, este caso es que se estuvo desarrollando un sistema para el control de los recursos humanos. Bueno, ese sistema se realizó un análisis y un diseño, el levantamiento de los requisitos. eh, Duró alrededor de 3 meses, 4 meses, para no tener errores en cuanto a la manipulación de esos recursos humanos, como les comento. ¿Por qué? Porque la institución maneja personal administrativo, personal de estructura, los funcionarios, y además personal sustantivo, que le podemos decir que son aquellos que realizan las labores sustanciales de la Procuraduría, como es el agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Ministerial y los peritos. Entonces podríamos dividir esos personal de confianza, pero también se requiere del personal de apoyo administrativo, de intendencia, manual, secretarios de agentes, y esos pues son personal sindicalizado. Bueno, una vez realizado todo este análisis, pues se comenzó el diseño de las bases de datos y todo lo que implica ya el análisis y el diseño del sistema, como se sabe como desarrolladores. Entonces, en esta época y la situación que está viviendo nuestro país en este 2009, 2010 y 2011 de inseguridad y violencia, por lo que estamos atravesando, ha llevado a que se reformen los ordenamientos legislativos, las leyes que actualmente nos rigen, como por ejemplo las instituciones de seguridad. En este tenor se modificó lo que es la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su homóloga en el Estado. Y esta, dentro de su estructura o sus modificaciones, se habla de que solo en las instituciones de seguridad solo debe de trabajar o solo deberá de trabajar personal de confianza. Y esto que generó pues a una reestructuración del sistema, y que ya cuando este sistema estaba casi terminado ya para entrar en su etapa de implementación y hacer las pruebas correspondientes, pues ya no era necesario porque se hizo una metamorfosis totalmente completa de lo que se de lo que iba a ser el uso de ese sistema. ¿Por qué? Porque nuevos tabuladores de sueldos y salarios aparecieron, eh, esquemas de trabajo, horarios. Entonces totalmente se convirtió en obsoleto nuestro sistema que se está desarrollando antes de entrar en funcionamiento. Es una de las desgracias en las que nos encontramos. La perfección es otro de los aspectos. Debemos de crear sistemas sin errores, que sea lo que el usuario quiere. También no debemos de ir más allá de lo que realmente se requiere. ¿Por qué? Porque un sistema con muchos errores, que no sea perfecto, no va a ser utilizado por los usuarios. Y aquí voy a mencionar otro ejemplo. También en mi actual trabajo, en alguna ocasión se me encargó revisar el parque vehicular de la institución, porque se iban a asignar nuevos vehículos que se habían adquirido en ese entonces. Entonces queríamos hacerlo de una manera más objetiva y basándonos en datos históricos para hacer esa asignación a quien realmente lo merece. Estamos hablando de vehículos operativos, o sea, patrullas que, que están en constante trabajo, que los elementos ministeriales no les dan en su mayoría el cuidado, pero hay gente que sí les otorga ese cuidado. O sea,
hacer esa asignación a quien realmente lo mereciera. Bueno, para no entrar en tantos detalles, yo una vez que acudí al departamento de control de vehículos, pues me encontré con que no había nada de sistema de información que manejara esos vehículos. No sabíamos cuánto gastaba cada vehículo, cuánto se había gastado en cada vehículo, qué condiciones tenía, quién era el resguardatorio. Y a esto sumado que los vehículos están en todo el estado de Michoacán, en los 113 municipios, pues un trabajo bastante difícil. Bueno, por ahí también en ese departamento de control de vehículos alguien me mencionó que existía un sistema que se había desarrollado hacía 2 o 3 años, pero que nunca se utilizó. Ya es media la tarea de buscarlo y sí encontré que era un desarrollo en Visual Basic, el cual tenía muchos errores, se salía totalmente de la aplicación en cuanto lanzaba un error. Errores que los desarrolladores pues no previeron porque nunca estuvieron ahí en la etapa de pruebas tan necesaria. Y eran errores pues de excepciones, de configuración de las variables del sistema, de que no habían incluido algunas bibliotecas, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Pues que las personas que laboran, los administrativos que laboran en ese departamento, no lo usaron, simplemente siguieron haciéndolo de manera manual. ¿Por qué? Porque el sistema no les gustó, no estaba perfecto. ¿Por qué? Por todos esos errores que tenía. Entonces, es otra de las desgracias de este oficio. Si no encontramos, si no entregamos, perdón, sistemas perfectos para el usuario, entonces el usuario no los utilizará. Y por otro lado, también nosotros dependemos de otros. ¿Por qué? Porque como desarrolladores de sistemas necesitamos información de las demás personas sobre cómo hace su trabajo, cómo lo desarrolla. ¿Por qué? Para automatizar las actividades. Entonces, la comunicación es uno de los problemas que, que más se presenta en toda organización. ¿Por qué? Porque no nos dan el tiempo, porque están muy ocupados, porque las personas simplemente no se quieren recibir por infinidad de motivos. Entonces, otra de las frustraciones que tenemos como desarrolladores es que pues, siempre dependemos de los otros para poder desarrollar nuestro trabajo. Diseñar conceptos es divertido, pero también debemos de construirlos. Es el trabajo más difícil tal vez. Mm, Inclusive de todo esto, yo creo que debemos de disfrutar todo esto y evitar todas esas frustraciones o desgracias, porque ya estamos miscuidos en esta tarea de desarrollar software. Y entonces este autor aquí, de lo que recuerdo, es que hace un silogismo. Aquí lo leí de la leyenda del hombre lobo, y habla sobre ese hombre lobo como un monstruo que es parte del folclore de nuestras del folclore de nuestras pesadillas. y, y ninguno dice que más terrible que esas pesadillas que el hombre lobo. ¿Por qué? Porque ese hombre lobo se transforma de lo familiar a algo horrorífico. Esta leyenda del hombre lobo, recordemos que solo un hombre lobo se mata, se destruye con balas de plata, o lo mandan a descansar, de al menos parte de ese folclore que mencionamos. Entonces aquí nos dice que nuestros proyectos de software, los desarrollos de software tienen que ver algo con ese hombre lobo. Ese es el silogismo que les mencionaba hace algunos en la introducción